yo soy sobreviviente de un accidente aéreo. Esa es una frase mágica. No hay una persona que se resista a querer indagar después que uno dice esta frase. Este sacerdote, cuando yo le cuento lo que me había pasado, me dijo: usted sabe, Dios la dejó sobre la tierra porque usted tiene una misión que cumplir. Yo no sé si usted la cumplió ya o la va a cumplir aún. Esté alerta. Usted tiene que cumplir una misión. Lo importante en este accidente no es lo que ocurrió. Claro que lo que ocurrió es muy importante, pero lo importante ahora, a la luz de estos 25 años, es como cada uno de nosotros lo hemos incorporado a nuestras vidas y lo hemos reconstruido y forma parte de nuestras vidas y nos acompañará, digamos, hasta el final. La vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer, la vida de un río, de un bosque y de un río. ¡Qué bonita, hermano! ¡Todo el mundo! Estoy llegando. Hola, damos un besito, ¿no? Oye, pero te botaste de cosas. Te pasa, mira la Angelita. Ángela. Son bellas. No, esas cabras son 25. Bueno, yo creo que este es un momento muy importante, porque recuerdo lo que decía en la entrevista, el problema es que este grupo lleva unido 40 años, en el mismo lugar, que parece algo muy simple de decir, pero yo creo que es extraordinariamente importante. Carola me decía, habla, Cairo, habla. Bueno, pero es que yo nunca he sido hablador. Nadie le ha dicho Carola en su vida, Carola habla. Pero sí, cállate. Hasta una cotorra que tenía decía, cállate, Carola. Nosotros fuimos a un evento invitado por la Universidad Lomonosov de Moscú, ya que éramos egresados de esa institución. A un congreso de exalumnos, pudiéramos decir, ex aspirantes, como le decían ellos, al grado de doctor, y nos íbamos, digamos, a encontrar con amigos, con profesores, y ahí, en el grupo de la Facultad de Psicología, donde estaban Cairo, Carola, Manolo, Angelita Casaña, éramos gente que habíamos estudiado juntos, que habíamos desarrollado la primera parte de nuestra vida laboral juntos y que habíamos hecho el doctorado juntos, digamos. Creo que el accidente tiene un precedente y tiene un consecuente. La invitación era bastante sugerente. Quien había regresado jugó un tiempo mayor, quien menor, pero todos teníamos ganas de volver y en una condición distinta. Ahora íbamos en condiciones de especialistas invitados. Estaba en una nueva relación, estaba muy enamorada de Manolo, estaba embarazada de mi hija Claudia, tenía muchas ganas de tener ese hijo y en ese momento ocurre el accidente. Yo no era egresada de Moscú, yo era egresada de la Universidad Estatal de Leningrado, pero mantenía vínculos muy estrechos con psicólogos de Moscú y me invitaron también a este evento. Yo no debía regresar en ese vuelo. Mi pasaje estaba programado para unos días después, pero decidimos regresar antes.
Después que compramos las 4 cosas que queríamos comprar y se nos acabó el dinero, prácticamente no teníamos nada que hacer en esa ciudad que yo creo que es maravillosa, pero es maravillosa para una gente que no la conozca. Nosotros los grandes atractivos de esa ciudad, como la Plaza de San Basilio, el Kremlin, las catedrales, las calles viejas, todo eso nos lo sabíamos prácticamente de memoria. Había otros cubanos que nosotros ni siquiera sabíamos que estaban en el avión. Yo estoy haciendo la historia de los 5 amigos de psicología que sobrevivimos a este accidente, unido a un nuevo amigo que adquirimos durante el accidente y durante el Congreso, que es Rubén Martínez Soler. Ya estábamos bien de Moscú y con deseos de volver. Insistimos tanto en Aeroflot con el mismo aeropuerto para lograr regresar. Al fin, unos cuantos lo logramos, otros desistieron y dijeron, no, nosotros nos vamos posteriormente. No sé por qué se nos dio esa cosa que era enfermiza, porque fue demasiado intensa, para tratar de resolver un pasaje que era el 343 mañana para que fuera el vuelo 343 hoy. A mí aquello me empezó a crear un cierto malestar. También recuerdo en los antecedentes inmediatos estar sentada al lado de Rubén en el aeropuerto y Cairo tomando fotos, que nos tomó fotos a mí y a Rubén en el aeropuerto, donde Rubén me dice, si alguien se tiene que quedar en este vuelo, ese alguien tengo que ser yo, porque yo no he hecho nada para irme en este avión. En la universidad él había dejado una estela de brillantez muy grande desde el punto de vista científico, pero él me contaba que él había perdido a su mamá y que él estaba muy deprimido y que el hermano y la familia lo entusiasma para ir a ese viaje que él no quería hacer. Subí al avión, me senté era sobre la 5ª o 6ª fila del lado izquierdo y estaba sola en esa fila. Yo tenía un gusto muy particular en la época, que era sentarme en la primera fila donde empieza lo que se denomina la clase económica. Carola iba en la ventana, Manolo iba en el centro y yo iba en el pasillo. Detrás de mí estaba Cairo y a mi lado, por aquí, estaba Angelita y las muchachas que perecen en el accidente, porque Rubén estaba un poco más atrás. Y Rubén estaba sentado muy cerca de una de las puertas que se supone que son puertas que se abren en ocasiones como estas, puertas de salvamento, de salvación o puertas de salida especiales. Recuerdo que Carola estaba un poco molesta porque decía que Liliana y yo le habíamos hecho trampa en el juego de cartas, cosa que no era usual, no es mi estilo. Y se quería marchar a los asientos de atrás, en definitiva, no, en fin, nos quedamos ahí los 3 sentados y empieza el descenso. Yo creo que hubiera sido muy terrible que Carolina se hubiera cambiado de puesto y hubiera caído en los puestos de la gente que se quemó, de la gente que pereció en el accidente. Yo creo que vivir con eso hubiera sido tremenda culpa, digamos. Yo recuerdo una palabra mía literal. Yo digo, esta es la 10ª vez que yo hago este viaje. Yo nunca he tenido ni un problema en este viaje. Nunca he tenido un mal tiempo. Nunca he tenido un accidente. Yo no puedo tentar más el destino. Yo nunca voy a hacer esto más. Cuando le conté la historia a una amiga, me dijo, eso te pasó porque violentaste el destino. Porque en ese accidente de avión es como si alguien hubiera dicho, este sí, este no, este sí, este sí, este no, este sí, este sí, este no. Es como yo lo vivencio desde el punto de vista de la existencia. He aprendido a leer señales que la vida nos da, ¿no? No siempre las leo, a veces me doy cuenta que eran señales después que los sucesos pasan. Yo sí creo en que hay cosas, como decía mi mamá, que están escritas están, digamos. Puede ser un pensamiento muy poco científico, pero yo funciono con él. Y como funciono con él,
a partir de ese accidente no violento el destino para nada. Íbamos muy contentos. Recuerdo como si fuera ahora mismo, ya llegando a Luxemburgo era quizás el atardecer, o por lo menos veíamos las luces, veíamos la ciudad, veíamos las calles. O sea, no había nada que me produjera ninguna sensación desagradable o negativa asociada a este hecho de viajar, ¿no?, en avión. Hasta estábamos un poco como que jaraneando, mira aquel que va por allí dentro del carro, qué sé yo. Ese avión vuela y vuela sobre la pista o sobre el aeropuerto de Luxemburgo. Pero no como cuando tú te imaginas, está buscando pistas, está pidiendo permiso para aterrizar, que debe haber sido lo que sucedió, sino empezamos nosotros a decir, esto debe estar soltando el combustible. Yo me viro para Manolo y le pregunto, Manolo, ¿qué pasa? Y dice, esto se jodió. Pero me lo dijo como en chiste, digamos. Y el avión hace entonces la puesta de sus rodamientos, de sus ruedas sobre la pista. El avión no invierte sus motores, que es lo que hace que se produzca un ruido muy fuerte, ¿no?, que hace que se detenga, que empieza a detenerse, se desvía de la pista, se adentra en un bosque y entonces inmediatamente por la fricción se incendia. Y efectivamente alguien dijo, porque a lo mejor hasta fui yo, alguien dijo, esto se jodió. Que yo nunca he experimentado en algún vehículo una velocidad tan grande como esa, que miro a Manolo y le digo, Manolo, ¿qué pasó? Me dijo, esto se jodió y se jodió. Y se jodió de verdad. Se apagan las luces, en fin, una sensación de que esto no estaba en el guión. Así no es como es. Ya tenía llamas yo aquí en el cristal que me quedaba cerca de mi cara, ¿no? Y recuerdo que las últimas palabras que seguramente yo pronuncié con Rubén, que estaba detrás de mí, fue que yo le dije exactamente, Rubén, mira, hay fuego. Eso fue un segundo solamente y de una manera totalmente paradójica me salvé porque no tenía el cinturón puesto. Yo creo que yo le veía a Manolo hasta las profundidades del cerebro, porque aquellos ojos, esa pupila, tenía un grado de dilatación que a mí esos ojos transparentes más nunca se me van a poder quitar de la mente. Pero yo personalmente por lo menos me siento absolutamente alejado de pensar que estamos en una condición de accidente y mucho menos en una condición de accidente como el que luego supimos que sucedió. Quizás la primera sensación de accidente, por lo menos en mí, se produce cuando ya el avión hace su parada definitiva, ¿no?, que prácticamente fue una parada a fuerza, hasta donde supe después, el avión se quebró justamente delante de donde estábamos sentados nosotros, y ahí sí hay una sensación profunda de que aquí está sucediendo algo muy malo y tenemos que salir de este avión. Choca. Y yo siento como si fuera un acordeón que viene sobre mí, como si la punta del avión se hubiera chocado y se va haciendo un acordeón sobre mí. Eso es lo que yo siento, que tampoco fue lo que pasó. Y esa mesita que hemos dejado aquí, se nos pone aquí. Evidentemente el piloto estaba buscando algo con qué detener aquel avión, es lo que yo pienso que ocurrió, ¿no? Y choca el avión contra una torre de agua y hace que el avión se detenga, el avión se fractura. Yo sí recuerdo perfectamente mi sentimiento emergente inmediato de que mi problema no es salir yo, sino que salga Carola embarazada y ilesa. ¿Ya? Y esto que pudiera ser interpretado a lo mejor como un gesto de altruismo, de una visión, ¿no?, desde el punto de vista espiritual superior, etcétera, yo llego a interpretarlo así. Y eso me salvó la vida. Eso me salvó la vida porque yo en una situación como esa hubiera esperado una reacción instintiva inmediata de tratar de escapar por el primer hueco que yo viera. Si no es por Manolo, yo estaría muerta, yo no estaría aquí echando ese cuento. Yo me paré en todas las puertas de ese avión. Nosotros fuimos a la puerta de emergencia del lado izquierdo.
Ese es el lado donde yo supongo que el ala se ha comprimido y se ha machucado y nada abre, no se pueden abrir esas puertas, no se logra abrir nada. Al fin alguien la abre y Manolo dice, por aquí no, nos vamos para las puertas de emergencia del lado derecho. ¿Dónde se ha ido? Después lo sé, pero parece ser que ha salido gente ya por ahí salió Rubén. Nosotros inclusive estuvimos parados frente por frente a una de las puertas traseras, pero ya nosotros veíamos las llamas en las puertas traseras. Y en esa puerta yo siento que la última persona, yo creo que fue el último, que se para y mira por ahí es Manolo, que dice, yo puedo saltar por aquí, pero yo no te puedo hacer saltar a ti por aquí. Entonces una azafata y otras personas nos dijeron, no, tenemos que ir por delante. Alguien dijo, no, tenemos que irnos por delante, El avión estaba totalmente, no destruido, pero bastante averiado en ese entonces. Nosotros nos abrazamos y yo siento que me estoy despidiendo de él, de la vida, de mis hijos. Ya me emocioné. Él me abraza y yo siento que le digo, o recuerdo como si lo viviera hoy, que sea pronto, Manolo. Esto tiene que ser pronto. Yo no tengo miedo de morirme. Yo lo que tengo miedo es de sufrir porque yo oigo gente que grita. Ya nosotros tenemos fuego abajo, ya nosotros tenemos fuego por el costado, ya nosotros hemos visto todas las puertas. Ya yo había pensado, primero cuando me muero la primera vez, mira que morirme ahora porque estoy esperando un hijo. Pero en ese momento pienso en los que tengo vivos. Y yo ya sé que yo no lo voy a lograr, que no voy a poder sobrevivir a eso. Y Manolo me abraza y Manolo se despide de mí. Yo no tengo miedo de morirme, yo tengo miedo de sufrir y de dejar a mis hijos. Y en ese momento, que hasta ese momento Manolo me viene salvando la vida, Liliana, que no sé si lo recuerda, es la que dice, es la voz que yo oigo al lado mío, dejen pasar a Carola, Carola está embarazada, dejen pasar a Carola, Carola está embarazada, y me empuja para adelante y yo dejo a Manolo atrás. Lo cierto es que corrimos por todo el pasillo central del avión, hacia adelante, hacia el extremo delantero del avión, que por efecto de un fenómeno mecánico del choque que se rajó y por lo tanto había caído la punta del avión y quedaba a escasos metros de la tierra. El no estar con el cinturón apretado me salvó la vida, evidentemente, ¿no? O sea, haber volado hasta adelante, acercándome al único lugar por donde podíamos escapar con vida, que era la puerta pequeña que está en el área en la zona esta de primera, muy cerca de la cabina del avión. Y yo recuerdo que mientras Carola corría por el corredor, yo corría prácticamente a la par de ella por encima de los asientos, con lo que supongo que ya esa parte de primera clase había sido liberada. Y claro, lo interesante es que yo llego a la puerta antes que ellos. Me tiraron del avión prácticamente porque yo no hice ningún programa de salvamento. O sea, yo realmente no elaboré una estrategia de cómo salvarme porque estaba totalmente atontada por el golpe que me había dado en la cabeza. Efectivamente, yo creo que nosotros fuimos los que más rápido, reacciones más rápidas. Yo no. Yo tuve reacciones más lentas porque cuando yo estoy llegando a la puerta, escucho la voz de Carolina y de Manolo que están gritando, Liliana, Liliana, están gritando en la puerta. En ese momento el avión explota y yo vine a dar a un césped que había ahí y empezaron a aparecer en ese escenario pedazos incendiados del fuselaje del avión. Realmente nosotros nos sentimos muy ayudados. Primero por los trabajadores del avión, las azafatas, que yo creo que se portaron a la altura del momento. Es decir, yo ahora lo recuerdo con mucha emoción, porque me doy cuenta la preparación que tiene que tener una persona para que en esa situación, que no es un video, no es un recuento, no es una clase, que nosotros damos clases, como si, pero una cosa es como si y la otra cosa es las explosiones, los lesionados, los muertos, los heridos graves y estar usted también en una situación de peligro y disponerse a ayudar y a cumplir hasta sus últimas consecuencias el deber que él implica. Ellos
ellos fueron heroicos. Ellos se pararon en el fuego y ellos llegaron con uno de los pilotos cargados, que después supimos que se había fracturado la columna. Y si esto fuera un homenaje, yo haría un homenaje a esa tripulación. Por el valor para sacarnos, para salvarnos. No creo en la existencia de instintos, el concepto distinto de instinto es contrario a la naturaleza y al concepto de ser humano. Pero en todo caso, si hago una relectura desde la experiencia de instinto humano, digo que sí, que puede haber un instinto humano, que puede haber un instinto de conservación humano, pero que además ese instinto de conservación humano puede ser altruista. Una vez que salimos, bueno, empezó una nueva odisea, la odisea de que tenemos que alejarnos del avión porque pudiera explotar. Yo estoy convencida de que nos vamos a morir desde el principio, pero cuando yo me veo en tierra ya yo no estoy tan convencida que nos vamos a morir. Si yo me morí cuando no paró, yo me morí cuando chocó, yo me morí cuando vi el fuego y yo me morí cuando no encontré una puerta y Manolo me dice, tú no puedes saltar por aquí, pero cuando yo bajé, yo no me morí. Yo dije, ahora depende de mí, ahora depende de que yo pueda ser capaz de correr y huir de este fuego. Entonces ya yo me viro y le digo, Manolo, mis hijos, como diciendo, porque no podía hacer ninguna frase completa. Esa frase, mis hijos, quiere decir, Manolo, yo no me puedo morir en este accidente porque mi hija Johanna y mi hijo Abel no se pueden quedar solos. De todos nosotros, a quien yo recuerdo con mayor claridad es a Cairo, porque yo creo que Cairo jugó un papel importante en que yo me pudiera salvar, ¿no? Creo que él fue o el que me empujó o el que me sujetó cuando me empujaron. Y corrimos, recuerdo que era de noche, eran las 8 de la noche más o menos. Corrimos por un bosque, había como una montaña. De pronto el avión empezó ya a explotar. Yo recuerdo que tenía delante de mí a Cairo. Cairo había pasado una situación, se había infartado, le había dado un preinfarto y estaba yo lo veía como muy pálido, claro, yo no podía ver mi cara, no sé qué cara yo tenía, probablemente tenía una peor que la de Cairo. Y me decía Cairo, yo no llego. Y yo le decía, bueno, hay que seguir, aquí hay que seguir. Seguimos corriendo y de pronto apareció una cerca Pirle enorme y es increíble las potencialidades que tiene el ser humano cuando está en momentos de peligro tan inminente como ese, porque yo recuerdo que los hombres levantaron aquella cerca como si fuera de papel. No obstante, ya ahí el grupo, al menos de lo que éramos nosotros de psicología, nos unimos y empezamos a caminar hasta llegar a casa de unos campesinos, unas personas que vivían cerca del aeropuerto, donde nos facilitaron algunas cuestiones. Recuerdo cuando llegó Carolina descalza, perdió sus zapatos, eso es una imagen que tengo muy clara, y que empezamos a buscarnos todos, ¿no? ¿Quién estaba, quién no estaba? El avión fue a dar como a un hueco, a un bajío ahí. Y ahí se veían las llamas y se veía todo. Yo recuerdo que nosotros en medio de eso empezamos a llorar y a abrazarnos y todo. Pero inmediatamente después empezamos a reír. Era como una tragicomedia. El momento había sido muy violento. Con eso logramos, digamos que, bajarle el dramatismo que tenía, el impacto emocional que tenía aquella escena, donde empezamos a preocuparnos por la persona que era de nosotros y que no aparecía, que era Rubén. El escenario de todo esto es un escenario dantesco, es un cielo rojizo con una orla negra, un olor al petróleo al fluido que usa el avión muy fuerte, gritos desgarrados, oíamos los gritos, después supe que seguramente eran los gritos de las personas que perecieron en el accidente quemados, ¿ya? Eran gritos, yo nunca había escuchado nada así en mi vida.
y espero no tener que volverlos a escuchar nunca más. Pero yo recuerdo como si fuera ahora mismo, no solamente la situación del piloto, sino de un pasajero que decía, si mal no recuerdo, Miñazabud Víctor Chutkin o algo por el estilo. No sé si eran las tiras de la piel, no sé si eran las tiras de lo poco que le quedaba de ropa, carbonizado. Malamente se le veían los glóbulos oculares blancos, así. Y con la misma que llega así, prácticamente a unos metros de nosotros, se desploma y cae en el piso. Ya Grasdanin Sabieskava, ya Grasdanin Sabieskava Sayusa. Y ese hombre iba completamente quemado, iba caminando y lo único que gritaba era que era ciudadano de la Unión Soviética y daba su nombre para que la gente lo reconociera. Le digo, espérate un poquito, aguanta un poquito, que ya viene la ayuda para acá. Y aquel hombre, prácticamente en una escena sacada de película, abre aquellos ojos que ya parecían cerrados para siempre, abre aquellos ojos y me dice, yes, druk, все хорошо. Es decir, si hay amigos, todo va bien. Y eso fue un suceso que nos impactó mucho. Y entonces es en ese momento donde por primera vez yo digo, estábamos junto a la muerte. Estaba allí con nosotros y no, le dijimos, no por ahora. No me pueden hablar de qué sentiste cuando te vas a morir, porque yo nunca tuve la impresión de que yo me iba a quedar allí. Y sí pensé que iba a morir. Hubo un instante en que yo sentí, yo pienso que ya yo tengo incluso adelantado eso, ¿no? La sensación que alguien que va a morir puede experimentar cuando piensa que esto va a ocurrir. Hay algo que a mí me gustaría decir. Yo hago mucho este cuento y yo lo hago a propósito del estudio de la memoria. La memoria de los episodios es una memoria que sufre mucho del olvido. Y en la medida en que uno cuenta las cosas, reconstruye eso que ocurrió. Y ahora, al tiempo, hoy, aquí, ahora, en este momento, si yo digo que pudo haber pensado del accidente, puedo decir muchas cosas. Puedo decir algo que fue Liliana la que primero me lo decía, Manolo también. El problema de la parcialidad de la conciencia. Cada cual vio un accidente medio que distinto. Ellos me hablaron un buen día a mí del cielo que se veía, yo nunca vi eso. Yo me vi muerta, Liliana no. Eso es un problema interesante. Es decir, cada cual vio una parte distinta. Por supuesto, cada cual recuerda de una manera distinta. Hay ausencias que rozan con el alma. Ya sabíamos que Rubén no estaba, porque no había aparecido. Nosotros prácticamente teníamos la certeza de que Rubén había aparecido en ese accidente, no quedarse. Entonces decía, bueno, si soy yo, todo el mundo se va a ir y bueno, no. Yo pienso que teníamos que hacerle frente de alguna manera a la situación que se nos había creado. Y dos compañeros nuestros, si mal no recuerdo, dos compañeros nuestros, el compañero Manolo y la compañera Carola, se quedaron para regresar junto con el cadáver para Cuba. O sea, situación que fue una situación también que mostró, a mi juicio, la solidaridad. Llegamos a la morgue y entramos por el pasillo ya hacia donde están las zonas de cadáver, y cuando estamos en la puerta, ambos policías casi en coro hablado me dicen, ¿usted alguna vez ha tenido que hacer un reconocimiento de un cadáver quemado? Yo dije, nunca. Me dijeron, le aconsejamos que no entre, diga que no pudo hacer el reconocimiento y si acabó no entre. Y yo le dije, pero que es un acto de suprema irresponsabilidad, yo no puedo hacer eso, por más que quisiera, y efectivamente no tengo ningún deseo de entrar allí, y menos fuera una persona que hace 24 horas estaba vivo sentado al lado mío, no quiero, pero tengo que hacerlo. Y los dos policías me dijeron, está bien, ningún problema, pero usted entra solo, nosotros no vamos a entrar.
hay ausencias, gaviotas que te salvan, que desdeñan fronteras y estaciones, que rondan las paredes, las palabras, dibujando la fe. Yo me declaro absolutamente incapaz de narrar lo que yo vi, pero lo que sí les puedo decir que la imagen de lo que yo vi allí, todavía hasta el día de hoy, es como una marca que me acompañará siempre ese vínculo con lo que en definitiva no solo era un compañero, que después supe que era un excelente compañero que había perdido allí su vida, dejando atrás a su familia, a sus hijos. Uno de sus hijos después estudió psicología, sino era de algún modo el símbolo, probablemente, la representación probablemente de la vulnerabilidad de la vida en cualquier circunstancia. Yo creo que del accidente, una de las lecturas más importantes que yo saqué fue lo trivial de lo material en la vida, ¿no? Y lo importante de la vida misma ante esas cosas que a veces nosotros ponderamos en la cotidianidad y que le damos tanta importancia y que entonces se convierten en situaciones para nosotros vitales y realmente son tan insignificantes cuando tú la pones en otro contexto. Me ha permitido algo que yo creo que tiene, para mí como profesional, un enorme significado. En la posibilidad de ir hacia lo interior. Y yo creo que esa vuelta hacia lo interior ha jugado un papel extraordinariamente importante en el enfrentar los problemas de la vida. El accidente se ha convertido para mí en una razón más para sentirme bastante conforme conmigo mismo, porque en situación extrema, en situación crítica, en situación donde prácticamente cualquiera entendería que la reacción primaria fuera salvarse de uno mismo, yo la verdad que pensé en mis compañeros, pensé en mi compañera, pensé en la hija que venía, pensé en mi hija, en mis hijos que ya tenía. Y verdaderamente creo que esas cosas que al fin y al cabo son las que nos amarran a la vida, fueron las que me alaron también en ese momento. Esa sobrevivencia fue una sobrevivencia para mí diáfana y clara. Es decir, yo no brinqué por encima de nadie, yo no empujé a nadie, mi sobrevivencia no está sobre la base de alguien que hubiera quedado en ese accidente, porque para mí eso hubiera sido muy difícil de sobrevivir. Si yo hubiera muerto en esa ocasión, algunas personas hubieran realmente sentido mucho que yo hubiera muerto y les hubiera producido un dolor, particularmente a mi hija y a mis hermanos. Mi familia más cercana, digamos, yo creo que lo hubiera sentido bastante. Y a muchas amigas, algunas amigas que tengo que son amigas muy buenas, creo que hubieran sentido muchísimo que yo me hubiera muerto, ¿no? Yo pienso que es menos grave lo que yo me hubiera perdido del disfrute de mi vida, que lo voy a hablar también, que lo que yo hubiera ocasionado a otras personas. Cuando llegamos aquí a La Habana, me estaba esperando un hermano, era la persona que estaba allí. Él subió al piso alto del aeropuerto y empezó a mirar las personas que iban saliendo. Esto me lo cuenta otra hermana mía, porque ella no vive en Cuba. Y que entonces empezó a desesperarse y que al final vio que yo salía del avión. Entonces dice mi hermana que le dijo, yo no sé lo que yo sentí. Yo tenía deseo de tirarme de aquella reja, de aquel piso para abajo y abrazarla, correr. Fue una emoción tan grande cuando yo vi que ella bajaba, que no supe qué hacer, me quedé así como atontado, ¿no? Entonces esta historia, ella me la hace ahora, después de tantos años, y para mí fue muy impactante. A mí me parece terrible que mis padres, que hacía pocos años habían perdido un hijo dramáticamente, que se había suicidado después de salir de la UMAP, hubiesen perdido otra hija
Aquel con 25 años, estábamos en el 82, unos 10 años, un poco más atrás, en el 68. Yo creo que aquí no hubiera sido, yo creo que mis padres no hubiesen podido resistir eso. ¿Qué hubiera pasado ahora que viviste 25 años y hubo la posibilidad de que no lo viviera? ¿Qué te has perdido? ¿Qué pudieras haber perdido? Ver crecer a mis hijos, haber tenido la posibilidad de disfrutar a los nietos. Ver crecer a mi familia. Tengo tres sobrinos nietos que son una belleza. El desarrollo como ser humano de mi hija, sus valores, su realización profesional. Yo me hubiese perdido el placer de ver nacer a Claudia, me hubiese perdido el nacimiento de José, me hubiese perdido su cariño, me hubiese perdido su personalidad, como me hubiese perdido la de Claudia. Porque hubiera valido la pena cuidar mi vida y salvar mi vida por ver a Johanna diciendo con valentía las cosas que ella fue capaz de decir, pudiendo haber haciéndose doctor. Y en general, ¿qué decir? Me hubiera perdido la familia que he tenido, la suerte de la familia que he tenido, que siempre está al lado mío, que es una familia de la que me siento orgullosa. Pues me hubiera perdido cosas fundamentales en mi vida. Me hubiera perdido a Claudia, que venía ahí pero no estaba. Me hubiera perdido a José, que llegó después. Me hubiera perdido a Manuel Ernesto. Me hubiera perdido a mi familia. Me hubiera perdido a mi esposa, a Margarita. Y si en algún lugar, no lo creo, pero si en algún lugar las personas que mueren sufren, pues yo hubiera sufrido mucho de saber todo lo que me hubiera perdido. Me hubiera perdido la posibilidad de estar 25 años más con mi compañera. Y diciéndolo como lo dicen los poetas, es la musa que me inspira el ir adelante. Lógicamente, el vivir 25 años de quehacer profesional que hemos tenido el grupo, porque el grupo del que le hablo, no solamente estudiamos juntos, sino que hemos trabajado juntos y hace 40 años que estamos juntos. Hemos preparado muchas cosas juntos también, compartiendo el mismo contexto histórico. Yo me hubiese perdido ser la profe Carola. Bueno, me hubiera perdido cientos de soles todas las mañanas, me hubiera perdido cientos de estrellas todas las noches. Me hubiera perdido también salir a tratar de ver la cola del cometa Halley o esperar el año 2000, también me lo hubiera perdido. Amores también que tuve buenos después de eso, desamores también, desencuentros. Una imagen. Daniel y Carlos Eugenio desnudos con unas pistolas de agua disparándome, yo con ropa en una piscina. Métate al agua, Ava, o te matamos. Por lograr ese minuto yo hubiera vivido la vida entera. Es que esa es la vida, la filosofía más importante de vida, yo creo que pudiera tener una persona que sufre un accidente de esta naturaleza, es vivir la vida de todos los días. Pero uno tiene que tomar conciencia de esto para vivir cada día, cada minuto, cada hora, con la certeza de que si me voy ahora, pues irme con la sensación de que he vivido. Es que no es posible perder una vida y que esa vida deje de hacer la cantidad de cosas que pudiera hacer, la cantidad de cosas que pudiera disfrutar, la cantidad de cosas que pudiera crear y la cantidad de vidas que pudiera ayudar a construir después. Yo pienso que si pudiera generalizar, esa es la idea principal de este accidente para mí, el valor de la vida. La vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer, la vida de un crío, de un bosque y de un río, la vida me ha hecho saber
la vida del sordo y del ciego, la vida que no sabe hablar, la del triste loco, la que sabía poco, la vida me ha hecho soñar. La vida voraz que se enreda, la vida que sale a jugar, la vida consciente que queda, la vida que late en el mar, la vida que brota de un muerto, la vida que no se murió, la de los desiertos, la de un libro abierto, la vida me ha hecho cual yo. La vida que alumbra en el trueno, la vida final de un adiós, la vida goteando de un seno, la vida secreta de un Dios, la vida que pende de todo, la vida de cada emoción, la vida en exceso, la vida de un beso.